En el siglo V después de Cristo se produjo la caída de uno de los imperios más poderosos de toda la historia, el Imperio Romano de Occidente. Este hecho impactó de tal manera al mundo antiguo que muchos investigadores consideran que significó un antes y un después para la historia de Occidente. Por eso, desde hace miles de años, numerosos historiadores se han preocupado por encontrar cuáles fueron las razones que provocaron la caída de este majestuoso imperio. Aunque muchos de ellos llegaron a sus propias conclusiones, en general estaban de acuerdo con que la caída de Roma no se produjo por un único motivo, sino por una serie de hechos que con el paso del tiempo terminaron llevando a la desintegración del imperio. En el video de hoy veremos cuáles fueron estos hechos que llevaron a la caída del Imperio Romano de Occidente, quizás el imperio más grande y poderoso que ha conocido el ser humano. Los problemas del Imperio Romano iniciaron en el siglo III después de Cristo, cuando una serie de catástrofes naturales, políticas y económicas comenzaron a perturbar la paz de los romanos. En ese entonces, el imperio era dirigido por el emperador Cómodo, un gobernante cruel que se ganó la enemistad de muchos líderes romanos, así que será asesinado y su muerte provocará el estallido de una terrible guerra civil. Esta situación de conflicto se mantendría hasta que un líder romano con orígenes norafricanos, llamado Septimio Severo, se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Él creará una nueva dinastía, la dinastía de los Severos, la cual gobernará Roma a través de una fuerte monarquía militar. Y es que los Severos, para estabilizar al imperio, le asignaron a los líderes militares las posiciones más importantes de su gobierno. Debido a esto, el poder de los militares romanos creció rápidamente, y muchos de ellos empezaron a desear volverse emperadores. Fue así como la monarquía militar de los Severos se fue degenerando, hasta que se convirtió en una anarquía militar. Como consecuencia, en las siguientes décadas, el imperio será amenazado por las incesantes guerras civiles, tanto así que en un periodo de 50 años fue gobernado por 22 emperadores, y la gran mayoría de ellos murieron de forma violenta. Todo esto debilitó al Estado romano, así que varios de sus rivales aprovecharon la situación para atacar sus fronteras. En el oriente, los persas sasánidas atacaron el territorio romano e incluso fueron capaces de capturar y ejecutar al emperador Valeriano, un hecho sin precedentes en la historia romana. Además, pueblos germánicos como los godos y los francos también atacaron al imperio. Los godos realizaron una ofensiva sobre los Balcanes y luego marcharon sobre Grecia y Asia Menor, mientras que los francos avanzaron sobre Galia y la península ibérica. Las invasiones, junto a las guerras civiles, provocaron profundas divisiones dentro del Imperio Romano, que solo podrán ser superadas a finales del siglo III, cuando el emperador Aureliano restableció el orden en el imperio. Pero esto no logró solucionar todos los problemas que padecían los romanos, pues también las invasiones y las guerras llevaron a que el imperio experimentara una terrible crisis social y económica. Por ejemplo, las guerras llevaron a que la población romana disminuyera de gran manera. Además, debido a los conflictos, muchos campos de cultivos fueron destruidos, algo que afectará a la producción agrícola del imperio. Igualmente, el comercio y la industria sufrieron un descenso significativo, mientras que el sistema monetario colapsó por culpa de una fuerte inflación que le restó valor a la moneda romana. Ahora más que nunca, el Estado necesitaba al ejército, pero debido a la crisis ya no contaba con los recursos suficientes para poder mantenerlo. Así que comenzaron a contratar a los pueblos germánicos para que pelearan bajo las órdenes de los comandantes romanos. Estos pueblos tenían grandes habilidades en el campo de batalla. Sin embargo, no comprendían las tradiciones romanas y no tenían un vínculo real con el imperio. Por eso, aunque al principio los guerreros germanos se integraron al imperio sin ningún problema, en el futuro, su presencia en el ejército traerá serios problemas para el Estado romano.
En el siglo IV, poderosos emperadores como Diocleciano y Constantino llevaron a cabo una serie de reformas políticas, económicas y religiosas con las que revitalizaron al imperio y lograron recuperar la estabilidad y el orden. Estas reformas incluían un nuevo sistema administrativo, la división del imperio en dos grandes regiones, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, un aumento en la recaudación de impuestos y la adopción del cristianismo como la religión oficial del imperio. Sin embargo, aunque estas medidas revitalizaron temporalmente al imperio, no fueron suficientes para solucionar de forma definitiva los problemas del antiguo Imperio Romano. A finales del siglo IV, una nueva ola de tribus germánicas, atemorizadas por el avance de los hunos, se vieron forzadas a trasladarse a las fronteras del imperio. Una de estas tribus fueron los visigodos. Ellos le solicitaron permiso al emperador romano Valente para atravesar el Danubio y pastorear en los Balcanes a cambio de aportar tropas para el ejército romano. Los romanos aceptaron esta petición, pero algunos jefes militares del imperio aprovecharon la situación para maltratar a los visigodos. Enojados, los visigodos decidieron rebelarse en contra de los romanos y enfrentarlos en una fiera batalla en Adrianópolis, una batalla que significó un duro golpe para los romanos, pues en ella murió el emperador Valente y gran parte de su ejército. Luego de esto, el nuevo emperador romano, Teodosio I, reubicó a los visigodos y los incorporó a la milicia romana. No obstante, pronto la presencia de los germanos en el ejército de Roma será contraproducente para el imperio. Por ejemplo, el guerrero visigodo Alarico estuvo durante mucho tiempo bajo el servicio de Roma, pero cuando se convirtió en el líder de su tribu, decidió rebelarse en contra de los romanos, pues consideraba que estos habían incumplido las promesas que le hicieron a su pueblo. Alarico dirigió a sus tropas primero a los Balcanes y luego hacia la península itálica, en busca de dinero y comida. Cuando los romanos se negaron a cumplir las exigencias de Alarico, este juntó a sus fuerzas y saqueó la ciudad de Roma durante 3 largos días. Solo la muerte de Alarico liberará a Roma de la furia de los visigodos, quienes se marcharon hacia la península ibérica. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, otras tribus germánicas también estaban atacando otras regiones del imperio. Por ejemplo, los burgundios y los francos incursionaron en Galia. Los vándalos se dirigieron hacia el norte de África, mientras que los sajones se hicieron con el control de Britania. Para mediados del siglo V, los emperadores romanos ya habían perdido el control efectivo sobre Galia, la península ibérica y Britania. Ahora su poder solo seguía vigente en Roma, pero esto no será así por mucho tiempo. Y es que, en el año 476, un líder de origen germánico, llamado Odoacro, destituyó al emperador legítimo romano, Rómulo Augustulo. Poco tiempo después, en el antiguo territorio del Imperio Occidental surgirán una serie de reinos gobernados por reyes germánicos. Y de esta manera llegaba el final definitivo del Imperio Romano de Occidente. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del antiguo Imperio Romano. ¿Y tú, cuál piensas que fueron los principales motivos por los que cayó este poderoso imperio? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.